Bienvenidos a un nuevo episodio de Santos en Entrenamiento. Tenemos el gusto de tener a nuestro queridísimo Padre Juan Puibó, que es amigo personal mío y también de la radio. Así que muchísimas gracias, Padre, por tenernos aquí en la parroquia. Como verán, no estamos en los estudios de Radio María, sino en San Leo. Bienvenido, Padre. Gracias, bienvenidos ustedes también a su casa. Bueno, usted ha estado mucho también con Radio María, ¿no? En años pasados también. Sí, estuvimos grabando programas para Radio María de Nueva York y después para Radio María de Washington con diferentes series, pero ya me habían dado bastante vacaciones y me volvieron a atrapar y aquí estoy. Buenísimo, Padre. Para aquellos que no le conocen, ¿nos puede decir un poquito de quién es usted, de dónde viene y algo de su historia vocacional? Sí, soy el Padre Juan Puibó, como dijo China antes. Actualmente estoy aquí en la parroquia de San León Magno en Fairfax. Esto es la diócesis de Arlington, al norte de Virginia, bien pegadito de la ciudad de Washington, D.C. Y vine aquí hace un montón de años a los Estados Unidos a estudiar. Soy venezolano de nacimiento. Estudié en la Universidad Católica allí en Washington. Y nada, luego Dios va haciendo sus cosas y me he ido quedando por una razón y otra, no por gusto personal, sino por gusto de Él, porque creo que en la vida hay que vivir para darle gusto a Él. Y eso es lo que he hecho. Entonces estuve ahí en Washington por 8 años, después tuve 11 años en la parroquia de Todos los Santos en Manassas y en la misión San Gabriel de Manassas Park. Y bueno, recientemente en este enero pasado me envió el señor obispo aquí a esta parroquia de San León Magno. Excelente, Padre. Y yo conozco su historia, yo sé que usted es de Venezuela, pero me parece que su historia vocacional es bien bonita también, porque fue algo de pequeño, no fue necesariamente una conversión ya de adulto, y el rol que tuvo su familia también en eso. No sé si nos podría contar un poquito. Sí, disculpa que me lo habías preguntado antes. Efectivamente, hay una carta que yo le escribí a mi mamá el Día de las Madres, cuando yo tendría 10 años, 8 o 10 años asumo. Y en esa carta le decía que yo quería ser luz para los demás, que quería ser un bombillo, un foco, como le dicen en algunos países, ¿no? Y luego, bueno, los años fueron pasando, sí tenía un gusto particular por el altar. Recuerdo siendo monaguillo, eso imprimió un deseo particular por el servicio a Dios en el altar particularmente. Por gracia de Dios estuve en mi vida rodeado de 2 santos, el Padre Cesario Gil, cuya causa de canonización está abierta, y luego Monseñor Antonio Ramírez, primer obispo de mi diócesis de Maturín, también cuya causa de canonización está abierta. Wow. Entonces, bueno, haber estado tan cerca de 2 hombres santos sin duda es una inspiración, porque cuando uno está pequeño uno quiere ser como los superhéroes, pero los superhéroes son ficticios, estos digo los de la tele, pero estos otros superhéroes, los santos, son reales. Y luego también recuerdo, no creo que sea por coincidencia, hablando de ser luz y estas cosas, sabes, cuando estás pequeño te dicen que qué quieres ser, ¿no? Y algunos dicen que quieren ser los niños, ¿no? Quieren ser policía, abogado, médico, dentista. Y yo decía que quería ser bombero. Y creo que mucho tiene que ver eso con mi propia vida personal y lo que Dios ha hecho después. Ser bombero de Dios, ¿no? El que apaga los fuegos, el que apaga los incendios, la persecución del diablo y las cosas del mal. Pero en mi casa, aunque efectivamente hemos sido una familia católica, enamorados de Dios, con signos visibles de su presencia en nuestra vida, la entrega y fidelidad de mis padres, que prontamente cumplirán 50 años de vida matrimonial, pero nunca hubo una especie de instigamiento, ¿no? Hacia alguna vocación particular. Tú tienes que ser esto, o no seas esto. Como escucho que hacen algunos padres, ¿no? Rezo para que mi hijo sea esto o no sea lo otro. No, eso al menos nunca lo percibimos, ni mi hermana María Elisa, que es virgen consagrada, ni yo.
sino yo creo que la naturalidad con que vivíamos la fe nos ayudó muchísimo, hasta el punto que ya desde bastante jóvenes, adolescentes, éramos responsables de nuestra propia fe. O sea, no éramos obligados para ir a la Santa Misa, por ejemplo, sino que era parte de lo que era la vida, sobre todo por lo que veíamos en nuestros padres, porque sin duda que la fe se enseña en casa, o se empieza a enseñar en casa. Luego más adelante, estando en los últimos años del bachillerato, bueno, yo creo que había una búsqueda distinta, ¿no? Con aquello de que los propios compañeros de clase desean tener una profesión, pues yo también quería ser veterinario o agrónomo, porque bueno, mi familia tenía una finca y bueno, era como lo más inmediato, ¿no? Y sin embargo, desde siempre he tenido una inclinación particular a las tareas del campo, o aquello que tiene que ver con el uso de las manos, ¿no? Pero bueno, el Señor tiene sus medios y sus formas y sus maneras, y este padre que les digo, el padre Cesario Gil, era mi director espiritual, así como lo era de mi hermana y de mis padres. Y perdón, padre, hablas de director espiritual, pero ¿qué edad tenías? Bueno, cuando él me empezó a ayudar, tenía 14 años. Wow. Pero ya él estaba en nuestra vida desde que yo tenía por lo menos 13 años, lo recuerdo. Y director espiritual, bueno, era el que me acompañaba, con el que consultaba, con el que hablaba para algún tema de mi vida particular. Mis padres se dedicaron a que esto fuera así, aunque yo creo que los primeros directores espirituales y más inmediatos de los hijos son los propios padres, porque tienen una gracia de estado muy particular. Pero bueno, en el sentido de mi propio discernimiento vocacional, yo no dije a mis papás que iba a ir al seminario, sino hasta bastante adelantado el proceso, pero supongo que ellos lo intuían claramente y por eso facilitaron que tuviera al padre Gil de director espiritual. Y bueno, él me daba algunas tareas o indicaciones que yo podía poner en práctica y que sin duda me ayudaron muchísimo más adelante. Qué increíble, porque me pongo a pensar en el pueblo, en la escuela donde estaba. A veces quizás piensan que uno para suscitar una vocación tiene que estar en una escuela católica, rodeado de gente buena, y ojalá que eso fuera así, pero así no fue su caso, ¿verdad? No, bueno, en nuestra ciudad, en Maturín, que era una ciudad, digamos, más grande, era la capital del estado, más grande que el pueblo de donde veníamos, del Tejero y Punta de Mata, era el nombre de los pueblos. Esta ciudad, Maturín, no tenía ninguna escuela católica. De hecho, no había escuela católica en toda la diócesis. Wow. Hubo en el pasado, pero en ese momento, y yo no sé si ya hay, no lo sé, pero bueno, no había escuela católica. Entonces, realmente lo mejor, la alternativa mejor a la escuela pública era la escuela privada secular. Ahora, también recordemos que hace 30 años la escuela privada, en general, la escuela no estaba tan pervertida como hoy en nuestro día. Entonces, la escuela privada, aunque fuera secular, seguía siendo una buena opción. Porque, no solamente por el tema académico, por supuesto, pero el tema de los valores estaba bastante bien cuidado, ¿no? De vez en cuando había una misa en el colegio, había un capellán, o sea, había cierto resguardo. No, yo sí creo que es necesario cuidar la educación inicial de nuestros hijos, sobre todo esto de la educación formal y tal. Padre, y una cosa, como sabe, este programa se llama Santos en Entrenamiento, y yo aprendí de los santos a través de ustedes. O sea, nosotros nos conocemos hace ya casi 20 años, y recuerdo una vez cuando me dijiste, China, ¿y tú quieres ser santa? Y yo, no, o sea, ¿para qué? No crecí con esos ideales. ¿De dónde vino ese amor a los santos? ¿Te recuerdas cuando eras jóvenes quizás algunos héroes, modelos que tuviste de joven, y cómo empezó esa atracción? Gracias, bueno, perfectamente, claro que me acuerdo. Yo siempre quise ser como Santo Domingo Sabio, de eso no tengo duda. ¿Me puedes decir, perdón, quién era Santo Domingo? Sí, Santo Domingo Sabio era alumno de San Juan Bosco. Murió a los 14 años, es el único santo hasta ahora canonizado, no mártir, a tan temprana edad, wow, varón, ¿no? Y Domingo Sabio
era muy normal y probablemente esa normalidad me atrajo tanto, ¿no? Era un jugador de fútbol, de soccer, y quería hacer mucha penitencia, pero como su salud era muy frágil, entonces don Bosco, que era su padre espiritual, no le daba mucho permiso. Entonces su grandísima penitencia era no poder hacer penitencia, ¿no? Y luego rompía los modelos. Por ejemplo, regañaba muy fuerte a sus compañeros de clase porque eran unos groseros, y porque eso ofendía a Dios. Y decía, en su lema era antes morir que pecar. A mí me parecía que era como muy radical y además muy normal. Y conjugar las dos cosas me parecía un arte. Entonces sí, Domingo Sabio sin duda. Y luego con él, don Bosco, ¿no? Y con don Bosco, María Mazzarello, que era la fundadora de las Hijas de María Auxiliadora, junto con don Bosco. Y junto con de ellos dos, pues María Auxiliadora, ¿no? La madre. Yo creo que esto, y ver que los santos eran tan cercanos, o son tan cercanos a nuestra propia realidad, me hacía querer serlo también. Y bueno, luego también la lista de santos que más adelante he ido conociendo, ¿no? ¿Cómo nació esto? Bueno, mis abuelos paternos tenían una cercanía muy particular a los salesianos, que es la orden fundada por San Juan Bosco. Y mi papá particularmente estudió con ellos unos años. Entonces, bueno, por allí viene, ¿no?, la admiración a don Bosco, a los santos, y hacerlo tan natural en nuestro hogar. Y una pregunta, yo sé por María Elisa que, bueno, ella comentaba que no era que necesariamente en la casa de ustedes tenían películas y veían películas de Disney, sino cómo era también cómo pasaban tiempo en familia y quizás cómo los santos entraban allí también. Sí, bueno, María Elisa es mi hermana que hablaba antes, ¿no? Virgen consagrada. Bueno, sí, al principio, como supongo que ocurre en familias que empiezan a tomar conciencia de las cosas, pues en nuestra casa nunca se vio mucha televisión. En general. En general, porque habían otras cosas que hacer, seguramente más importantes que ver televisión. Ya yo les decía, ¿no? Mis papás tenían una finca y pues nuestros fines de semana era estar allí, el caballo, las vacas, ordeñar, hacer queso, cosechar el maíz, o sea, habían muchas actividades afuera que hacer, ¿no? Y luego durante los días de semana que no estábamos en la finca, bueno, esa es mi experiencia particular porque después hay una segunda etapa de la familia donde yo me fui al seminario y mis hermanos pequeños crecieron y pues ellos pueden contar otra experiencia, pero durante los días de semana pues montábamos bicicleta, corríamos, jugábamos, o sea, en las tardes, después de hacer las tareas, había mucho de esto, de la actividad afuera, ¿no?, de ejercicio físico. Entonces, bueno, había poco tiempo para perderlo en cosas que pudieran hacernos daño eventualmente, como veo que es muy natural hoy el permisivismo de las familias a sus hijos. Y bueno, cuando las películas sí, veíamos alguna película y tal, pero yo supongo que cuando mis papás se empezaron a dar cuenta que esto de las películas o la televisión podía hacernos daño, eventualmente empezaron a tomar decisión de reducir y eventualmente quitar completamente la televisión para nosotros, ¿no? Y entonces sustituirla con películas de santos. Y ellos mismos, digamos, gobernaban las películas que íbamos a ver. Algunas personas dicen, bueno, yo crecí viendo televisión, mírame qué bien que estoy. Yo creo que la televisión en general podría tener algunos beneficios, pero es una fuente de distracción para el alma contemplativa. Digamos, estamos todos los seres humanos creados para la contemplación de los misterios de Dios, ¿verdad? Y nos damos la tarea durante la educación de los primeros años de nuestros hijos, robarle, matarle, aniquilarle ese deseo contemplativo, a través en concreto hoy en día de la televisión o las pantallas. ¿Por qué? Porque las imágenes son tan fuertes y se quedan tan impresas que la distracción luego en la oración es permanente y luego prácticamente imposible recuperar ese deseo contemplativo. Entonces yo no creo que mis papás sabían esto que estoy diciendo, pero lo intuían y lo cuidaron. Impresionante porque muchas veces hablo con los papás de eso
Y si nos ponemos a pensar en dónde está el televisor en la casa, parece un altar, ¿no? En el medio y todo el mundo rodeado del televisor recibiendo lo que allí dice, ¿no? Y es verdad, se puede ver películas de santo, pero no necesariamente es así. Entonces sería un buen examen de conciencia contar cuántas pantallas hay en la casa, bien sea de iPad, de teléfono, de celular, y quizás hasta decir, bueno, ok, tengo tantos lugares, pero tengo igual lugares de oración, por decir, o de imágenes santas, o sea, ¿qué es lo que nos está llenando? ¿Qué es lo que nos está llenando? ¿Qué otro santo le acompañó antes de entrar al tema de hoy, que realmente es San Charbel, que quizás muchos no conocen, pero solo por curiosidad, porque yo a veces digo que los santos nos eligen y a veces nos acompañan durante una época de nuestra vida. ¿Han habido otros santos que a medida que ibas creciendo también bueno, acompañando? Sí, luego en el seminario creció en mí una atracción particular por los santos mártires en general. Entonces me leí las actas de los mártires, de los primeros mártires de la cristiandad, bueno, empezando por San Esteban, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, Perpetua y Felicidad. El martirio me parece que es no solamente un regalo de Dios, pero me parece que es el ideal. Bueno, me parece a mí, no soy yo nadie para decirlo, sino lo dicen los primeros cristianos, lo decían, era el ideal de la vida cristiana. Y hoy en día sigue siendo, ¿no? O sea, la plenitud del santo es el martirio, ¿no? Es morir por Cristo como murió el Salvador, ¿no? Perdón, algunos mártires lo son mártires blancos, digamos, por la lucha de las tentaciones o la pelea en el desierto o en la oración o los confesores de la fe. Pero en todo caso, los mártires. En concreto, hubo un mártir que marcó mi vida de seminario, que fue el beato Pedro Ruiz de los Paños, que es un santo beato de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, donde me formé y donde fui ordenado sacerdote, español, y murió en la Guerra Civil Española en el año 36. Y a mí me parece este hombre formidable. Hay poco escrito de él, pero me parece formidable. Era un hombre enamorado de Jesucristo, particularmente entregado a su vocación sacerdotal y que no tuvo duda de morir por él. Entonces los mártires, yo diría en el seminario, así en general, aunque bueno, San Juan Bosco permanecía allí. Y luego, poco a poco, empecé a tener gusto también por los místicos, ¿no? Por San Juan de la Cruz y por Teresa de Ávila, que me costaba mucho entenderla, Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, y más recientemente me ha encontrado, lo he dicho en algún otro programa, Teresa del Niño Jesús. Cuando la semana en la que yo entré al seminario, a mí me regalaron un librito de la historia del alma, que es una colección de sus escritos autobiográficos. Y yo lo abrí y me pareció que bueno, esto es un libro para niñas, ¿no? Me parecía que era una cosa así sin mucho valor. Ay, qué vergüenza, pero bueno. Y lo puse así de un lado, ¿no? Y nunca me interesé por Teresa del Niño Jesús porque me parecía que era una niña malcriada. Eso también lo he dicho en otra oportunidad. Sí. Y no ha sido sino hasta recientemente, los últimos 3 años, que ella me ha pretendido. Yo creo que cuando yo llegue al cielo y mis seres queridos salgan a recibirme, es que me la imagino. Me la imagino diciendo, quítense, quítense, aquí voy yo, aquí voy yo. Realmente ha crecido una amistad preciosa de ella hacia mí. Al principio quise evadirla. Yo creo que la amistad nuestra con los santos es tan real como la amistad nuestra en esta tierra. Real y más profunda, porque está centrada en Cristo, ¿verdad? Esta mujer es increíble y me ha enseñado muchísimo. Lo del caminito de ella y luego su sencillez para llegar a Cristo. Bueno, sin duda que esta mujer es extraordinaria, es una gigante de la fe y por eso es doctora de la Iglesia. Entonces, bueno, Teresita del Niño Jesús ha sido especial. Ahora sí me atrevo a decirle Teresita porque, bueno, es Teresa, es una gigante, ¿no? Pero
pero antes me parecía que era Teresita, así como que era de segundo grado, pero no lo es. Y luego también San Charbel. Yo siento que los santos puede ser que aparezcan en algún momento de nuestra vida, pero ya les dije cómo Teresita ha estado desde mucho antes, y San Charbel también. En Punta de Mata, el pueblito donde yo empecé a ser monaguillo, había muchos libaneses. El pueblo de Líbano ha sido un pueblo que ha sufrido muchísimo desde siempre y sigue sufriendo. Está en medio allí, ¿no? Y lo persiguen de un lado y del otro. Y siguen allí, ¿no? Fieles a Jesucristo. Es el único pueblo realmente del Medio Oriente que es mayoría cristiana. Y por eso ha sufrido. Y está hecho de mártires. Bueno, entonces, habiendo crecido en medio de tantos libaneses y habiendo comido tanta comida árabe, como le decían allá en el pueblo, qué ofensa tan grande, no porque los árabes tengan nada malo, sino decirle a los libaneses árabes. Pero bueno, era comida libanesa y ellos decían que era comida árabe, ¿no? O sea, el tema, sí, así de humilde eran. Pero bueno, el caso es que habiendo crecido entre ellos, también empecé a ver su devoción a San Charbel. Como San Charbel es un santo que no dijo nada, entonces, bueno, para mí era ver la imagen del santo allí en la iglesia y nada más. O sea, repito, no había como mucha cercanía, digamos. Y recientemente, hace como 3 o 4 años, también San Charbel me empezó a buscar, repentinamente, porque yo no tenía nada que ver con él, sobre todo en los últimos años. Y bueno, eso es San Charbel. Y San Charbel, yo nunca, de verdad, nunca había ni visto la imagen, ni había escuchado hablar de San Charbel. Y la imagen, para aquellos que lo puedan buscar, es fascinante. Me encanta su imagen. Creo que es el único santo que he visto así. Que creo que nada más hay una foto de un lugar de San Charbel. O sea, que no es que hay muchos retratos de él, pero él está mirando hacia abajo, o sea, ni siquiera ve al público ni nada. Es una imagen que cuando la ves te cautiva por lo humilde que es. Pero, ¿quién fue? O sea, ¿quién fue San Charbel? ¿En qué época vivió? ¿Por qué te llama la atención? Y claro, algunos que están viendo esto va a salir pronto ahorita el tema de la Navidad. Entonces van a decir, bueno, ¿qué tiene San Charbel también que ver con la Navidad? Entonces vamos a hablar de todo eso. ¿Qué nos puede enseñar en este tiempo? Pero, bueno, empezando por la Navidad, San Charbel murió la víspera de la Navidad. Y los libaneses son tan increíbles que en lugar de dejar su fiesta cerca de la Navidad, la celebran el 24 de julio, ¿no? Qué bonito, ¿no? También tomar distancia del misterio para que el misterio quede solo, ¿no? Porque por sí mismo ya nos habla. Pero bueno, San Charbel es un santo del fin del siglo XIX, del Líbano, ya dije, del Medio Oriente, es un santo maronita. La iglesia maronita es la iglesia católica, en comunión con Roma, por supuesto, pero de otro rito. A veces tenemos la idea de que nosotros somos el único rito del mundo y nos creemos que somos el ombligo del mundo, pero no lo es así. Hay otros ritos, como el bizantino, el mozárabe, y está el rito maronita, que celebran la Santa Misa de otra manera, de otro rito. Bueno, este San Charbel, su papá lo mataron muy recientemente en su niñez. Creció con un amor muy especial a la Santísima Virgen y a Cristo en la Eucaristía. Hay un malentendido por allí, algunos dicen que los maronitas no tienen como mucha devoción a la Eucaristía. Bueno, realmente los que no tienen tanta devoción a la Eucaristía son los católicos del lejano Oriente. No porque no amen a Cristo en la Eucaristía, sino porque no es propio de su crecer religioso, pues, ¿no? Eso puede sonar un poco chocante, pero en todo caso se fue al monasterio temprano también, bueno, temprano para aquella época, hacia los 20 años, y recordemos que la única manera de ser sacerdote o de entregarse, consagrarse a Dios en las iglesias del lejano Oriente, sobre todo de aquella época, era yéndose al monasterio, haciéndose monje. Y bueno, se hizo monje y eventualmente fue sacerdote del monasterio y más tarde
terminó de ermitaño en el monasterio de Anaya, en el Líbano. Pero, ¿Qué es eso, perdón? ¿Qué es eso de ermitaño? bueno, sí, antes de eso hay que entender que no hay ninguna, digamos, vocación superior a otra. Dios llama a cada uno como Él quiere y cuando quiere. A San Charbel lo llama a una intimidad particular con Él en la vida contemplativa, y estando en el monasterio, San Charbel descubre que quiere estar en una entrega exclusiva y a solas con Dios. Y esa entrega exclusiva y a solas con Dios en el silencio para darse a la oración y a la penitencia se hace en la iglesia en la vida eremítica o en la vida ermitaña. Es el que se recluye, el que huye, digamos, si lo quieres así, se retira del mundo para entregarse exclusivamente a la oración y a la penitencia, particularmente por la salvación del mundo, de la iglesia y su propia salvación de su alma. Entonces, claro, esto no puede ocurrir sino después de un cierto sazonamiento espiritual, porque irse al desierto, digamos, como se le identifica a la vida ermitaña, la vida del desierto, porque los primeros padres se iban al desierto físicamente hablando. Hoy pues se habla del desierto también en la montaña. El que se retira al desierto, es una manera metafórica de decirlo. Lo hace normalmente ya un poco más avanzado en años. Fue el caso de San Charbel. San Charbel rompió con todo tipo de relación. De hecho, la mamá vino a visitarlo al monasterio en alguna oportunidad y se negó a verla, diciéndole que la veía en el cielo. Claro, todas estas cosas nos suenan sumamente categóricas e inclusive podría ser como anticristianas o falta la caridad, porque lamentablemente en el mundo occidental hemos crecido pensando que para llegar al cielo la única vía es la obra de la caridad social, digámosle, en este mundo, ¿no? Pero la mayor obra de caridad es la que le hagamos a Dios. Primero haciendo su voluntad, que es lo más importante, donde Él nos ponga y lo que Él quiera, y obviamente para aquellos que Él llama a una vida retirada de contemplación, respondiéndole en ello, pero no pensando, porque lo que vemos es, ay no, eso es muy duro, ¿no? De hecho, yo escucho muchos padres hoy en día diciendo, bueno, no, mi hijo a sacerdote no, porque va a pasar mucho trabajo. O sea, nuestra vida espiritual es muy mezquina, es muy corta. Y a mí me causa no solamente dolor, sino temor el mirar lo limitada, repito, lo corta que es nuestra vida espiritual. O sea, a Dios le damos normalmente el resto. Estoy pensando de San Charbel, mucha gente puede pensar en la vida ermitaña, esta persona está huyendo, porque muchas veces se habla de la huida al mundo, los primeros monjes, pero depende de cómo se vea. Es verdad, es una huida al mundo, pero es corriendo hacia Dios. O sea, no es huyendo para estar solo o para estar relajado, sino corriendo hacia Dios. Y creo que cuando estás hablando del trabajo apostólico, de caridad, bueno, estas personas, los ermitaños, se encierran. Eso no es una vida fácil. O sea, están eligiendo una vida difícil. También de obra de caridad, es verdad, de un amor exclusivo hacia Dios, pero también se dedican a la oración por la humanidad, por la salvación de las almas. Entonces realmente es una obra de caridad espiritual. No estarán dándole comer al pobre, pero es una manera quizás hasta superior de ver el amor al prójimo por el encerramiento y la entrega total a Dios, que es distinto. Sí, de hecho, San Benito, el padre del monacato occidental, decía que el primer apostolado era la oración, ¿no? De hecho, a eso le llamaban la obra de Dios, el Opus Dei, la obra de Dios. La obra de Dios era la oración, la liturgia, el canto de alabanza a Dios en el coro de los monjes, ¿no? Entonces sí, lo que ocurre es que, claro, nuestra cortedad nos puede impedir mirar la belleza de otros campos, ¿no? De otras realidades que también florecen en la iglesia. Y nadie puede saber realmente lo que es estar enamorado
sino cuando realmente lo está. O sea, si yo veo unas monjas de clausura dedicadas completamente a la oración, yo digo, ay, pero qué extremo eso. Bueno, pero sí, pero es que tú no lo entiendes, porque no estás enamorado. Como yo tampoco, yo personalmente no entendería cómo un hombre y una mujer, ellos en concreto, pensando en una pareja concreta, por ejemplo, pueden estar toda la vida juntos. ¿Qué es lo que se gustan uno del otro y cómo pueden estar por tantos años? ¿O están enamorados? Pero claro, como yo no estoy enamorado de ella y yo no soy ella para estar enamorado de él, pues no hay manera, ¿entiendes?, de que yo lo entienda. Es un misterio. Es que el amor, y sobre todo el amor a Dios, que es tan delicado, es un misterio. Y solamente Dios sabe lo que Él hace en el corazón de sus hijos y la manera como Él lo conquista para sí. Entonces, en el caso de Saint Charbel, que nos muestra una negación, un ascetismo completo, una muerte completa. O sea, este hombre pasaba frío, pasaba hambre, desde nuestras categorías, ¿no? Porque no comía o porque no se arropaba. Pero cuando una mamá se despierta en la madrugada a atender a sus hijos, y puede ser que pase hambre o sueño, y al día siguiente pues tiene que continuar el día, pues lo hace por amor, ¿no? Y muchas mamás inclusive experimentan el olvidarse de ese cansancio por el amor que les embarga, ¿no? Y así debe ser, cuando uno está inmerso en el misterio divino, en el misterio de Dios, pues todo pasa, ¿no? Todo es relativo. Padre, conociéndolo por tanto tiempo, aquellos que te conocemos, hemos visto como siempre has sido un hombre de profunda fe, pero quizás un cambio a mayor silencio, mayor interioridad, y aquellos que te rodeamos hemos podido experimentar eso, y eso nos ayuda a ver la importancia del silencio. Hablabas del amor de Dios, pero realmente hemos aprendido con Saint Charbel y con aquellos que han huido, por decirlo así, al desierto, la necesidad del silencio para crecer en amor de Dios. No vivimos en una cultura dada al silencio. Lo digo porque quizás hay muchos que ven este programa y dicen que bien por Saint Charbel, se fue, es un monje, eso no tiene nada que ver conmigo, pero tiene mucho que ver contigo porque él tiene mucho que enseñarnos. En particular, quisiera que habláramos del tema del silencio, del apartamiento, que quizá no se puede hacer de la manera de Saint Charbel, pero todavía es remedio para nuestros tiempos. Gracias. Sí, bueno, interesante. Antes habías dicho lo de Saint Charbel de la foto, una anécdota. No hay foto de Saint Charbel. Lo que ocurrió fue que unos monjes americanos fueron al Líbano y se tomaron una foto cuando visitaron la tumba de Saint Charbel. Y en la foto apareció este hombre, ¿no? Y cuando lo identificaron con el prior dijo, es que ese es Saint Charbel. Y esa es la foto que hay de Saint Charbel, esa imagen que apareció en esa foto que estos sacerdotes tomaron en aquella oportunidad. Bueno, sobre el silencio, y hablando de lo que tú dices de que el cambio y tal, que algunos podrían notar. Tú sabes, China, cuando uno come mucho, ¿no? Y la palabra que se dice cuando una persona come muchísimo, dice me harté. Es una palabra un poco fea, ¿no? Y yo creo que esta sociedad está harta, por no decir cansada, de ruido. En todos lados hay ruido. En la iglesia hay ruido, en el carro hay ruido, en la casa hay ruido, en el cuarto hay ruido, en la cabeza hay ruido. Es que es imposible escuchar a Dios en el ruido. Tú vas a un grupo de oración, no por criticar el grupo de oración, pero es la realidad, es un ruido constante. Y en el ruido no está Dios, hay que leer la Escritura, hay que volver a la Escritura. Es verdad que en Pentecostés hubo una marabunda, una inundación de lenguas, pero no de ruidos. Y a veces pensamos, es que en Pentecostés entonces la alabanza de los ángeles es en el silencio. La alabanza de los monjes
en la vida de oración contemplativa de los monasterios es a la medianoche cuando todo está en silencio. Y el canto es un canto en el silencio, rítmico en el silencio. Decía lo de la Escritura, o sea, si nos paseamos desde el Antiguo Testamento, vemos continuamente cómo Dios habla en el silencio. Cuando Jesús se retira a orar es en el silencio. Entonces sí, yo creo que estamos llamados, los católicos de hoy, no solamente al silencio, sino con el silencio a la contemplación. O sea, a dejar que Dios hable. A buscar espacios concretos en los que Dios pueda decirnos su palabra. Cuando nos sentamos a cuando nos sentamos a orar, estamos continuamente buscando qué hacer. Bien sea leer o rezar un rosario. Recuerdo que en una oportunidad estaba yo al frente del Santísimo como a las 3 de la mañana un día, no estaba haciendo nada, estaba frente a él y alguien viene, me toca por detrás y me dice: Padre, ahora que no está haciendo nada. O sea, pareciera que efectivamente el trabajo de Dios, como decía antes, que es la oración, es no hacer nada, ¿no? Entonces, este activismo nos ha corrompido la vida espiritual, lamentablemente, y nos ha hecho daño, porque nuestras iglesias se han convertido mucho en una especie de una ONG o una, ¿cómo se dice?, una non-profit. O sea, es hacer, estamos bien en la medida que hacemos proyectos, programas, convivencia, encuentros, retiros. Hay que hacer siempre. Pero ¿qué tal si la iglesia está abierta con el Santísimo Sacramento y nada más? O sea, que tú puedas llegar, te sientes y estés con Él, como en una visita. Entonces, bueno, sí, yo creo que hay que dar paso al silencio. Y la oración en el silencio, cuando se hace oración, digamos, mental o vocal, debe ser despacio, para dar tiempo para que Dios esté presente en ese espacio de silencio. Pienso que es tan necesario porque, como ahorita decías, los medios, todo es ruido, 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 ruido. Y claro, a los niños se les enseña así también, ¿verdad? De chiquito, de los 2 años, no haz ruido, le dan una tableta y una distracción. Y es continuo, ¿no? Entonces pienso que San Charbel es alguien que nos pueda enseñar, pero cuando uno piensa en los monjes del desierto, hablabas antes de San Benito, había un caos en el mundo occidental. O sea, el mundo, el gran imperio romano literalmente se estaban cayendo. Y muchos dicen que fue gracias a San Benito y los monasterios y aquellas comunidades que se reunían alrededor de él que realmente mantuvieron a la cultura. Entonces, no es por ser apocalíptica, pero pienso que ahorita son momentos bastante difíciles y no creo que las armas del mundo, quiero decir, las mismas armas de ruido, de hay que hablar más, hay que hacer más, no sé si se equiparan, o sea, vamos a estar con más ruido tratando de combatir el ruido. Entonces, creo que San Charbel, el silencio, el alejamiento, pero esto tiene que ser algo decidido de hacer, va a ser necesario como respuesta a nuestro tiempo. Eso yo creo que es la pregunta, ¿cómo San Charbel y cómo el silencio también habla, no es una huida, sino es precisamente una respuesta a lo que estamos viviendo? Sí, gracias. Creo que la situación es que esto no es apocalíptico, esto es lo que estamos viviendo. Estos tiempos no son, o sea, aquellos tiempos no eran peores que estos. Esos tiempos que nos está tocando vivir son particularmente difíciles en cuanto a una respuesta coherente y adecuada a las necesidades que nos encontramos. No creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, no creo que usando las mismas armas del mundo vamos a ganar la pelea. Es un error. Creo que estamos cayendo en una trampa. Esta abundancia de palabras, estamos usando la apologética, por ejemplo, de una manera completamente distinta a como fue en el pasado. El pasado eran las universidades como una respuesta a un caos intelectual. No, ahorita estamos usando los medios como un lugar de guerra para responder sin tener argumentos convincentes, ¿no? O sea, es una reacción. La evangelización se ha convertido
en una cosa reaccionaria. Y así no vamos a lograr absolutamente nada. Yo lo vengo repitiendo, pero pareciera que las palabras ya tampoco tienen eco. El otro día alguien me decía, padre, las homilías no sirven de nada, ¿no? Es interesante, una persona que conoce del tema de la evangelización, no sirven de nada porque la gente escucha, le parece bonito, pero luego no pone en práctica, porque la cultura contemporánea está tan abarrotada de palabras que más palabras no les hacen daño. Interesante. Pero bueno, en todo caso, ¿qué hizo San Benito? Efectivamente, se fue, cerró la puerta del monasterio y se internó allí, a rezar. O sea, a rezar por el caos que había afuera. Y el que se fueran rodeando, o sea, que las ciudades se fueran construyendo alrededor de los monasterios, no fue en plan de él. Claro, no, sí. O sea, como típico de los monjes que se iban al desierto y la gente claro, iba o sea, en busca. que alguno puede pensar, oye, no, ¿qué plan que le salió bien? No. Y nosotros nos hemos vuelto, o sea, ¿qué diferencia hay entre un católico, cuando tú miras en la calle, a un católico y a un no católico? No hay absolutamente ninguna diferencia. Puede ser que la diferencia sea que lleve una cruz, pero su comportamiento es exactamente igual que el de los paganos, porque viene a misa aquí o cómo se visten y tal, o sea, es que nada. Entonces, yo creo que hoy, hablando del silencio, no solamente el silencio del ruido de palabras, sino el silencio en el tacto, en el olfato, en el gusto, lo que comemos, en el tacto también en lo que dormimos, el descanso, en las actividades, o sea, el silencio tiene que ver con el desprendimiento, con la sencillez, con la pobreza, con liberarse, ¿sabe? O sea, si yo le diría a una persona, te tienes que mudar esta noche, te diría, no, imposible, porque tengo que cargar con esto, tengo que buscar un U-Haul, no me da tiempo. O sea, nos hemos llenado de tanta basura que, mira, hay una cosa que es interesante, y es que el diablo, y esto no es un programa para hablar del diablo, pero San Charbel peleó contra el diablo. Y la guerra es contra el diablo. Pero bueno, el diablo le encanta el conglomerado, el montón de cosas, el ruido, eso. Y mientras no nos vayamos liberando, y tiene que empezar por un desprendimiento de cosas, mientras no nos vayamos liberando y demos paso a Dios, seguiremos en esta guerra que nos atosiga y que nos está matando, nos está conquistando. Me gusta que dijo eso porque le quería traer eso al tema del silencio en los sentidos, porque no es algo que pensamos que es cuestión de apagar el ruido externo, pero adentro puede ser, entonces, perdón, el tema de la comida, por decir, y uno dirá, ¿cómo es eso el ruido? Bueno, sí, porque mientras más rico comes, ¿verdad? Por experiencia no lo dice, entonces más te llama volver a hacer eso, entonces hay ruido. Quiero decir, el silencio de los sentidos es algo que los propios monjes y los padres del desierto también hablaban, pero no es algo que pensamos cuando pensamos en el silencio. Bueno, podríamos decir que la contrapartida, bueno, justamente estando en medio de la Navidad, interesante, ¿no? Porque en medio de la Navidad es comida y regalos. Bien. O sea, es toda la antítesis al misterio de la Navidad. Sí. Y la gente dice, es que tengo derecho a celebrar. Es que es Navidad, ¿sí? Es que interesante porque es que la celebración la hemos hecho a partir de lo que a mí me complace. O sea, tenemos derecho a pasarla bien. ¿Y cómo la pasamos bien? ¿Honrando a Jesucristo o honrándonos a nosotros con regalos y más comida? Y mi gran crítica de la Navidad es esa. Es que es una desviación completa del misterio contemplativo de lo que ocurre, ¿no? O sea, se centró la Navidad. Por eso es que hoy en día ya no hace falta tener a Jesucristo en la Navidad. Por eso es que no es necesario rezar en la Navidad. Porque claro, el mundo poco a poco nos va llevando a lo que más nos atrae, que es la buena comida y el placer. Entonces, el confort de todos los sentidos, es un distanciamiento completamente de Dios. Te voy a decir dos cosas. Ejemplo. Hablando de los monjes de hoy, que son un ejemplo para esto, San Charbel y los demás. Con respecto a la comida, tú puedes creer que la comida de los monasterios es buena, pero tiene poco sabor. ¿No? Oye, no tienen derecho a comer rico. Es que no es un derecho. Y la otra cosa es que, con respecto a la comida, que
que no es verdad que durante las fiestas es que comen mejor. O sea, yo estuve con una comunidad monástica el año pasado. Tienen 4 días en los que se juntan a celebrar. Y no son días de fiestas litúrgicas. Porque los días de fiesta litúrgica, como la Navidad, son días de mayor oración y de menor comida. Porque para estar con Dios, al contrario, no necesitas comida. Bueno, y eso es buenísimo hablar de eso ahorita, porque el tema de la Navidad, si uno se pone a ver, no es que, ay, qué exagerado es el Padre. No, es que Jesús vino en silencio, en un pesebre donde no hay nada. Los regalos, de hecho, que trajeron los reyes también apuntan a el oro, la limosna, por decir, la mirra, el sacrificio, y así, como que un desprendimiento, un dar, y ahorita la Navidad es dar regalo, dar regalo, dar regalo. Pero la gente se le olvida que hoy, ¿verdad? Vamos a empezar, ahorita en la Navidad se van empezando 2 semanas del tiempo la Navidad. Entonces, distinto sería que en este tiempo litúrgico de la Navidad aprendamos esto que usted nos está diciendo, Padre, el tema del silencio y cómo vivir, que quizá ahorita con el Año Nuevo hagamos resoluciones de apartar y de quitar. Y por último, lo único que quería decir era que los atletas se quitan de todo, pero por un premio. Uno ve a la gente que se va a las Olimpiadas, no puede comer tal cosa, tiene que despertarse a tal hora, tienen que entrenar, y los aplaudimos. Ahorita acaba de pasar el Mundial, aplaudimos el sacrificio por una estatua, que dentro de 4 años se los va a tener que dar a otra persona. Pero qué difícil se nos hace poner esa misma disciplina hacia algo espiritual. Yo no sé si es porque no podemos decir, esto me lo gané por hacerlo, sino nada más hacerlo por honra a Dios. Entonces, Néstor, aunque no parezca, nos quedan pocos minutos, ¿qué exhortación nos podrías dar en cómo vivir este tiempo de la Navidad y cómo poner esto en práctica en familia también? Yo diría que una de estas noches, esta misma noche, una de estas noches, te pongas de rodilla, persona solo o con tu familia, al frente del pesebre y lo contemples en silencio. Y mires el profundo amor de Jesucristo por ti. Este niñito va a morir por ti, para dar la vida por ti. Imagínate a este niñito recién nacido, crucificado por ti. Esto es puro amor, es un derroche de amor. Y si esto no nos conmueve, y luego piensa en cuánto necesitas de este niño Jesús en tu vida. Él no necesita ser visto con compasión, pobrecito niñito Jesús. La compasión es para ti, para que recibas de Él su misericordia. Este Dios, nuestro Dios, está apasionado por ti, por tu familia, por los tuyos. Lo que ocurre en estos días de la Navidad no es otra cosa sino el corazón de Dios abierto para amarte. ¿Y lo vas a rechazar? ¿Y qué tan corto es nuestro amor por Él? Que cuando hablamos de estas cosas, reaccionamos inmediatamente a la defensiva, como me ocurre continuamente en mi parroquia. La gente no quiere escuchar la verdad, porque hemos dejado de amar al amor de los amores. Y algún día, cuando nos presentemos ante Él, con cuánto dolor nos dirá, te amé y no me amaste. Que no llegue ese día, que al contrario desde hoy podamos amarle con todo el corazón y no le neguemos absolutamente nada a Él, aunque nos cueste y nos cause dolor. Y sabes, si caes, eres la fuente de misericordia y hay perdón siempre para ti, para reconciliarte y para darte sus fuerzas. Y sí, efectivamente, China, aquella vez te pregunté si querías ser santa y hoy te lo vuelvo a preguntar como les pregunto a ustedes. Es una respuesta muy personal y muy íntima. El querer ser santo es querer ser un héroe de Dios. Es querer amar a Dios con todo el corazón, en la propia vida y en la propia circunstancia. Padre, para concluir, vamos a terminar una oración, por favor. Que Dios nos bendiga en este tiempo de Navidad. Que su presencia descienda sobre nosotros y abunde en nosotros el deseo
de buscar su rostro, para hacer siempre su voluntad, para amarlo de todo corazón, que proteja a todas nuestras familias, a los esposos, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, tíos, primos, familiares, amigos, conocidos, que proteja nuestra iglesia y el mundo, y a todos nos haga vibrar de este amor por Jesús, nuestro Salvador. Los bendigo a todos en la Navidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo, por abrirnos las puertas de su parroquia. Y la semana que viene lo esperamos con otro programa de Santos en Entrenamiento. Que Dios les bendiga. Un espejo en el que tú